Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, por favor. Mira el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Vamos a considerar en el día de hoy el tema que lleva por título Desafíos que la iglesia debe enfrentar. Por algunas semanas estamos hablando sobre tú y tu iglesia, tu responsabilidad, tu ministerio, tu capacidad de involucrarte en la obra del Señor. Y quiero que observes conmigo en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 16, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él declara, Mateo capítulo 16, conversando con Pedro, le dice lo siguiente, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, todos juntos, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que esta declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo es hecha antes de la cruz. El enfoque de la misión de nuestro Señor Jesucristo está ahora cambiando. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la misión y los envió de 2 en 2 y también envió 70 y le dijo por caminos de gentiles o en casa de samaritanos que no vayáis ni entréis. Antes bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque en un enfoque primario el Señor Jesucristo vino a la nación de Israel a presentarse como rey. Y Juan capítulo 1, verso 11 dice lo siguiente, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Ahora, en esta declaración vemos que el Señor Jesucristo va a dar a sus discípulos una orden diferente. Verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Entonces, después de declarar Jesús que edificará su iglesia, mira el cambio. Entonces mandó a sus discípulos, ¿cuál es la orden? Que a nadie le digan, que a nadie dijesen que Él era ¿quién? Jesús, ¿quién? El Cristo. No sé si logras ver que hay un giro, hay un cambio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ahora se dirige hacia la cruz. Jesús se dirige con paso firme hacia la cruz. Mira el verso 21. ¿Cómo comienza? Desde entonces. Esa palabrita desde entonces produce un giro en el ministerio del Señor. Cuando uno lee un desde entonces, debe preguntarse ¿desde qué? ¿Desde qué momento Jesús comienza a mirar la cruz? Desde el momento en que el Señor Jesucristo dijo una cosa, edificaré mi iglesia. ¿Dónde mira ahora Jesús? ¿Hacia dónde mira ahora? El evangelista Lucas dice que fijó su rostro hacia Jerusalén y con paso firme comenzó a caminar ¿hacia dónde? Hacia el monte Calvario. Dice el texto, mira lo que dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿qué cosa? Que le era necesario por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento, ir ¿a dónde? A Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ¿qué más? Ser muerto. No le quitaron la vida. Él dio su vida. Y el texto no termina ahí. ¿Qué le dijo Jesús anticipadamente a sus discípulos? Que Él moriría, pero también ¿qué? Resucitaría, ¿qué? Al tercer día. Amén. Es por eso que no cargamos un crucifijo. Es por eso que no tenemos una cruz con un Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Amén. Él resucitó al tercer día. Amén. Pero el Señor Jesucristo va declarando acá, Jesús nos compró con su sangre. Somos pueblo redimido. Pedro agrega real, sacerdocio, nación santa. Y como pueblo de Dios tenemos ahora propósitos que usted y yo debemos cumplir. Y como iglesia, nuestra iglesia, Grace Way Church, iglesia Camino de Gracia.
Como iglesia tenemos propósitos específicos los cuales queremos nosotros servir al Señor. La razón de nuestra iglesia, ¿por qué existe? Es por tres razones principales. En primer lugar, esta iglesia existe porque queremos, ¿qué cosa? Evangelizar. Amén. Queremos alcanzar a los perdidos. Amén. Queremos evangelizar y a través de la evangelización, comenzando con nuestra comunidad. Esta iglesia, Graceway Church, funciona tanto en inglés como en español. Queremos alcanzar esta comunidad con el Evangelio de Cristo Jesús. No queremos invitarlos a que vengan, que lo pasen bien, que disfruten. Es bueno tener actividades sociales, pero queremos que las personas oigan qué cosa. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? En primer lugar, ¿para qué? Evangelizar. Amén. ¿A quién? A nuestra comunidad. Esto es el Evangelio. En segundo lugar, no simplemente queremos evangelizar. Esos son los propósitos que Dios le ha dado a la iglesia, sino que en segundo lugar queremos edificar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la enseñanza, a través de la comunión, a través del servicio. Todo lo que nosotros hacemos en estas puertas tiene que ver con evangelizar, con edificar. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo edificamos al pueblo de Dios? Primero, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Segundo, y tenemos enseñanzas y clases de discipulado, y tenemos escuela dominical y cultos de oración, porque eso es edificar. Y algo muy importante que no podemos dejar afuera. Como iglesia existimos para evangelizar, existimos para edificar, pero también existimos para ¿qué? Exaltar a Dios. Amén. Y déjame decirle, tal vez los que hoy nos están viendo a través de la net se perdieron esta oportunidad. Pero hoy día cantaron fabuloso, precioso. Pero usted no le canta al hermano, no nos canta a nosotros. ¿A quién le cantamos? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia Camino de Gracia? ¿Para qué existe nuestra iglesia Graceway Church? ¿Para qué existe? ¿Para evangelizar? ¿Para edificar? ¿Para exaltar? Todo lo que hacemos, lo hacemos en función ¿a qué? A este propósito. Si usted barre, ¿qué área es? Si usted limpia el templo, ¿qué propósito es? Véalo, ahí dice, servicio. ¿Qué es? Edificar. Si le tocó vacuum cleaner o le tocó limpiar baños, ¿qué es eso? Si le tocó dar una clase, si le tocó invitar a alguien para que venga a la iglesia, ¿qué área es? Todos los ministerios de nuestra iglesia que tienen y que vamos a tener, siempre tendrán esta visión, evangelizar, edificar y exaltar, porque esos son los propósitos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros, pueblos redimidos, podamos evangelizar. Si usted tiene un amigo, una amiga de habla inglesa, tiene una linda oportunidad para hacerlo. Tenemos, ¿qué cosa? Un ministerio en inglés. Podemos proveer también traducción. Tenemos la oportunidad de evangelizar, de edificar y también exaltar al pueblo de Dios. Ahora, esto es importante, pero también debemos considerar que si queremos llevar la gracia del Señor, hay valores esenciales de nuestro ministerio que debemos tener. Escuche bien, los valores esenciales de nuestro ministerio. Queremos ser llenos de gracia y ¿qué? Y no de ley. Tito capítulo 2, verso 11 dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y nuestro ministerio queremos enfatizar la gracia y ¿qué? Y no la ley. En otras palabras, tener misericordia del necesitado. Dolernos con aquel que sufre, tener empatía, identificarnos con el dolor de los demás. En segundo lugar, queremos tener un ministerio positivo y no negativo. Y usted decide. Usted observa y decide. Si solamente se concentra en los negativos y los problemas, no va a poder ser de bendición. Ahora, yo estoy de acuerdo, necesitamos encontrar los puntos que a veces ¿qué? No vemos, pero ¿para qué? No nos traiga solo problemas. Tráiganos ¿qué? Soluciones. Porque si usted vive quejándose que no, que mucho calor, que mucho frío, que mucho canto, que mucho tiempo, que poco tiempo, usted solamente trae ¿qué? Problemas. Nuestro ministerio debe ser lleno de gracia y no de ley. Positivo y ¿qué? Y no
negativo. Enfatizamos la Biblia, no el legalismo. Pastor Néstor y mi persona, sería fácil que nos sentemos y crear un documento que diga cómo tienen que vestirse los creyentes espirituales para venir a la iglesia y lo que tienen que hacer, y medir la espiritualidad por lo que hace. Eso es legalismo. Queremos enfatizar ¿qué? Lo que enseña ¿qué? La Biblia, y no legalismo. Y por último, debemos construir y no destruir. Querido, su testimonio no se mide aquí adentro. ¿Recuerdas uno de los temas que decíamos, tus acciones, tus decisiones qué? ¿Nos afectan? No escribas con la mano y borres con qué? Con el codo. ¿Comprende lo que digo? Porque a veces nos vemos muy lindos, muy espirituales aquí, pero ¿qué del diario vivir? En su trabajo, en su oficina, con su responsabilidad ante el gobierno, con su responsabilidad con sus deudas, con sus vecinos, con sus responsabilidades cívicas. Eso es cristianismo. El cristianismo no se vive acá. Acá lo que usted tiene es como en la petrol station, una bomba de servicio. Aquí vamos a una bomba de servicio. A hacer el shopping, a descansar. Aquí vamos a una bomba de servicio. A cargar energía. Usted se va cargadito. Tenemos cena del Señor, tenemos escuela dominical, tenemos el culto principal de adoración. Usted se va ¿qué? Cargado para las semanas vivir lo que ha aprendido. Nuestros valores entonces son, permíteme rápidamente, ya que hemos considerado propósitos y nuestros valores, ¿cuáles son los desafíos que debemos tener como iglesia? No solamente nuestra iglesia, yo diría la iglesia en general. La iglesia que el Señor Jesucristo edificaré. La iglesia que el Señor dijo, las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. ¿Cuál debe ser nuestra óptica? ¿Cuál debe ser nuestra mirada? ¿Cuál debe ser nuestro desafío? Y escúcheme bien, usted tiene que estar involucrado en esto. Creo que como todo organismo vivo, ¿cuál es la ley natural de un organismo vivo? ¿Que tiene que crecer? ¿Cuándo un organismo vivo no crece? ¿Cuándo no crece alguien? Cuando está ¿qué? Enfermo. Ahora, mi madre me trajo un precioso regalo. En un álbum resumió en fotografía 50 años de mi vida. Y ahí aparezco cuando era pequeñito, mis padres, hasta ahora con la familia. Y yo pensaba, es lindo para un padre, para una madre, tener ese niño pequeño. ¿No se recuerda esos años pequeños de tenerlo ahí? Pero se imagina que ya tenga 50 años y siga ¿qué? Pequeño, ya no se vería ¿qué? Muy raro, porque se vería raro. ¿Por qué razón? Porque la ley natural ¿cuál es? Que todo organismo vivo tiene que crecer. La iglesia también. La iglesia que el Señor Jesucristo ha dejado y las iglesias locales deben crecer. ¿Qué dice Hechos 2, capítulo 47? Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escúcheme bien, ¿sabe por qué lo hacía? Porque cada creyente estaba involucrado en el crecimiento de la obra del Señor. No crece por su trabajo, mi trabajo. Crece porque el Señor tiene misericordia del trabajo que hacemos. Y escúcheme bien, no es fácil traer personas a la iglesia y que quieran crecer. Pero usted y yo debemos involucrarnos en esta área. Hacer crecer una iglesia es un desafío grande, muy grande. Especialmente ¿dónde? Aquí Australia. ¿Sabe cómo le llaman a Australia? Le llaman el cementerio de los predicadores. Así es conocido Australia, porque muchos ministerios ¿qué? Mueren sin fruto o se envejece sin poder pasar el bastón hacia la próxima generación. Ahora, hacer crecer una iglesia, especialmente acá en Australia, no es fácil, donde la gente pone todo tipo de excusas ¿para qué? Para no asistir a los cultos, para no entregar su vida al Señor, para no hacer ¿qué cosa? Ministerio. Y vivimos más mirando. Pero la orden del Señor ¿cuál es?
es crecer. A veces una iglesia no crece porque no vemos esto. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que él quiso ir a ellos. Pero dice en 1 Tesalonicenses 2:18, pero Satanás nos estorbó. Ahora, si usted no es firme en su fe, firme en sus convicciones, Satanás le va a estorbar, le va a atrapar y le va a impedir que. Y usted no se va a dar cuenta. Es como cocer una rana en agua fría y ponerle la temperatura. Esa rana no se va a dar cuenta que la están ¿qué? Que se cuece poco a poco. Pero toma una rana y métala al agua caliente. ¿Qué va a hacer? Va a saltar enseguida. A veces en ese adormecimiento nos quedamos. Nuestro propósito, nuestro deber es crecer numéricamente. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? No me cuente las historias del pasado, de su juventud en el pasado. Háblame de hoy, de ahora. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te dio el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo? Es lamentable, pero algunos creyentes se irán de esta tierra sin nunca haber llevado a una persona a Cristo Jesús. Es lamentable, porque el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: vosotros sois ¿qué cosa? Mis testigos. Ahora, cuando el Señor abre puertas, se lo dijo el Señor a la iglesia en Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, oportunidades. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, para que una iglesia crezca, es trabajo de todos. Debemos buscar las formas de alcanzar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Invertir en qué? Literatura. Invertir en literatura, invertir en publicidad. Involucrarnos en las actividades de la iglesia. A veces nos volvemos solamente domingueros. Y si el Señor viene el sábado, viene el miércoles, ¿qué pasa con los domingueros? Igual nos vamos, no tiene nada que ver, pero mis queridos, anteponemos ¿qué? Muchas otras cosas. Involucrarnos en actividades evangelísticas, y estamos orando al Señor a través del liderazgo de la iglesia para que el Señor nos dé hermanos que tomen esta área, que digan: yo quiero trabajar en el área de evangelismo. Invitar constantemente a otros a congregarse, orar por la salvación y conservación también de fruto, y escúcheme bien, tener buen ¿qué? Testimonio dentro y fuera ¿qué? Del templo. Amén. Creo que esa es una de las cosas más importantes. En primer lugar, entonces, estamos hablando cuáles son los desafíos de una iglesia. Primer desafío, sin duda alguna, tiene que ser ¿qué? Crecer ¿qué? Ahora, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero Dios hace lo imposible cuando nosotros hacemos ¿qué? Lo posible. Dios no puede bendecir una obra donde todos los miembros solo miran de los muros hacia adentro. El Señor Jesucristo: la mies es mucha y faltan los obreros. Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice que el crecimiento lo da el Señor, pero si usted mira los contextos, está diciendo cómo estás sobreedificando. En otras palabras, cómo estás trabajando, cómo estás sirviendo. Usted en esta tierra es un misionero. Dios mediante, la próxima semana vamos a tener la visita de un misionero, pero usted es un misionero. Dios me trajo acá como misionero. Escúcheme bien, yo no me quería venir a Australia. Dios me trajo y me trajo para que sea un testigo de él. Amén. Algunos de ustedes se vinieron por problemas políticos, económicos, sociales, escapando de algo o de alguien, y acá están y conocieron al Señor. ¿Por qué se convirtieron? ¿Por qué se convirtieron? ¿Para qué se convirtieron? Para que usted sea ¿qué cosa? Un testigo de Cristo. Yo pienso que el cristianismo sería mucho más fácil. Te convierte hoy y te vas para el cielo. Sería interesante. Te convierte y ya raptado para el cielo. Pero ¿por qué eso no ocurre? ¿Sabes qué dice Pedro? El Señor es paciente para con el hombre, para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero escúcheme, ¿cómo creerán sin haber
quien les predique. Amén. Crecimiento. En segundo lugar, y rápidamente, convivir. Otro de los grandes desafíos que tiene la iglesia del Señor es saber convivir ¿en qué? En armonía. ¿Sabe que la bandera del Evangelio lo hace? Amén. ¿Sabe que la sangre de Jesucristo, que nos hace familia de Dios, lo hace? ¿Sabes que en una iglesia se pueden sentar dos hermanos del mismo país, pero uno haber sido militante y toda su vida de derecha, y el otro toda su vida de izquierda? Pero bajo de la bandera de la cruz somos ¿qué? Uno solo. Amén. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No importa si vamos o no vamos al mundial, somos uno solo. Amén. Somos uno solo. Ok. Todo lo que habían creído, dice Hechos capítulo 2, verso 24, que todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas en común. Koinonía, koinos. Koinés era la lengua que se hablaba común, que todos hablaban, el idioma universal. ¿Sabes que la palabra koinonía guarda relación con la palabra levadura? Y usted sabe que una vez que usted toma la levadura y la inserta en la masa, usted ya no puede ¿qué? Sacar, porque inmediatamente que hace la masa, leuda afecta toda la masa. Común, comunión, compartir, convivir juntos en armonía. Este es un punto importante dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Cómo vivir. Pero si usted está siempre discutiendo por cosas pequeñas, que no me gustó esto, que no me gustó aquello, manteniendo celos y rivalidades. Esto era lo que yo hacía y ahora ya no lo hago porque lo hacen otros. A veces en los ministerios, cuando una persona hace ministerio por muchos años y viene un reemplazo, la carne ¿qué? Se duele. Y luego es como un albañil, un obrero. Usted sabe, en mi país tuvimos un problema de construcción. Y cada maestro de construcción que venía, criticaba ¿a quién? Al otro. Pregúntale a los pintores. Llegan a una casa, a un proyecto, no, eso no quedó bien. Siempre criticamos ¿qué? Lo de los demás. No debe hacer así en la obra del Señor. Ahora, si usted tiene que decir algo, dígaselo al hermano en el amor del Señor y no solamente presente un problema. Yo tenía un amigo querido en Perú y él un día viene y me citó el libro de Proverbios, dice, no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y el sabio te amará. Me leyó eso y me dijo, Andrés, yo creo que eres un sabio. Conoces la palabra, pero permíteme decirte algo. Me preparó bien y luego me dejó caer. Pero no podía reaccionar mal, porque dice, corrige al sabio y el sabio te amará. ¿Es usted una persona que se deja corregir? ¿O es soberbio? ¿O la carne le impide la corrección? ¿Mantiene celos, rivalidades, demasiado deseo de sobresalir y ser prominente? Ese deseo de querer salir y ser predominante no nos permiten servir en otras áreas. Es como que si le pedimos que usted haga otra área de servicio más bajo a lo que usted quiere, se siente humillado. Esa es la carne. Esa es la carne. Porque el Señor, siendo Jesús el creador del universo, se humilló y lavó ¿qué cosa? Los pies de sus discípulos. Si usted le toca la limpieza en el calendario, o traer algo y decir, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí? Como diciendo, yo estoy para otras cosas. Esa es ¿qué cosa? Su carne. A veces hay muchos diótrefes que nos gusta a veces solamente tener ¿qué? El primer lugar. Me encanta el consejo de Pablo. Miren Filipenses capítulo 4, verso 2. A dos hermanas. ¿Cómo se llaman estas hermanitas? A Evodia y Síntique. ¿Saben ustedes el significado de los nombres de ellas? Evodia significa buen camino. Y Síntique, buena relación.
en buen camino, buena relación. Pero ¿cuál es el problema de ellas? Ruego a Evodia y a Síntique que sean ¿de qué? De un mismo sentir. No le hacían honor ¿a qué? Al nombre. A veces cuando llegamos con títulos, con autoridades, tampoco le hacemos buen nombre si no queremos ¿qué? Ser siervos de los demás. En Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús dijo, yo no he venido, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Así que no se sienta si su nombre aparece ¿dónde? En los calendarios de servicio. Tómelo ¿qué cosa? Tómelo como un privilegio que el Señor le permite ¿para qué? Servir a los demás. Mira el ruego que sean ¿qué? De un mismo sentir, no sentimiento, actitud, disposición. Eso significa que si dominamos un poquito más nuestra carne y somos más tolerantes y flexibles, vamos a llegar ¿a qué? A buenos acuerdos. Porque es en quién que debemos tener ese mismo sentir. Ahí lo dice el Señor. ¿En qué? En el mismo sentir. Es por eso que una iglesia es importante. La iglesia es importante. Mira, ¿por qué la gente viene a la iglesia? Mucha gente viene a la iglesia porque hay ¿qué? Una necesidad espiritual. ¿Amén? Sí, amén. No los escuché. ¿Están despiertos? ¿Amén? Ok. Porque hay una necesidad social. Muchos vinieron en el pasado y las iglesias hispanas eran grandes porque no habían ¿qué? Clubes, discotecas, entretención, YouTube, etc. Hoy es más difícil. En tercer lugar, ¿por qué la gente viene a una iglesia? Porque hay una necesidad también que es material. A veces vienen en busca de ¿qué? De una ayuda. Y no está mal si podemos hacerlo, porque hay una necesidad también que es familiar. A veces hay padres que tienen problemas con los hijos y quieren un consejo, quieren una ayuda. El matrimonio está pasando una etapa difícil. Viene de un quiebre, de un divorcio, de una separación y necesitan ¿qué cosa? Una ayuda espiritual. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Ahora, ¿por qué a la gente le gusta su iglesia? En un 86% dice porque se sienten ¿qué? Parte de ella. Esto es importante, que usted se sienta ¿qué? Parte de su iglesia. Pero si usted todo el tiempo se siente como visita, no tendrá compromiso. Una visita siempre está esperando que se le atienda, que se le sirva. Si usted ya llegó a 3 reuniones seguidas, nuestra filosofía ya no es visita. Usted ya es parte de la iglesia. En un 86% se sienten parte de ella. En un 58%, mira qué interesante, porque sus necesidades emocionales son ¿qué? Satisfechas, se siente bien. A algunos les gusta la alabanza porque les gusta cantar, son más románticos, emocionales, pero la necesidad principal es espiritual, no lo olvide. En un 67% porque hay oportunidades ¿para qué? De participar, porque el ser humano necesita sentido de pertenencia. En un 69% porque hay un énfasis ¿en dónde? En la familia. Y finalmente en un 71% porque son ¿qué? Valorizados por lo que son. ¿Amén? Y no por lo que tiene. Debe ser así. Ahora, ¿por qué la gente deja su iglesia? Hablando de este compromiso, no solamente de crecer, sino convivir en comunión. ¿Por qué la gente deja su iglesia? En un 86% las estadísticas dicen porque sus necesidades, ¿qué? No son satisfechas. Y se van buscando ¿qué? Suplir esa necesidad. Si nosotros no tuviésemos nunca niños y comienza una familia a venir con niños y no hacemos nada para esos niños, ese matrimonio ¿qué? Se va a ir. ¿Por qué? Porque no se vio satisfecha su necesidad. En un 83% porque les queda ¿qué? Lejos de la casa. Yo lo veo real eso. A veces gente comienza aquí a dejar su iglesia porque ya, me queda ¿qué? Muy lejos. Y yo agradezco al Señor porque hay hermanos que sí les queda lejos la iglesia. Y vienen. ¿Amén? Un fuerte aplauso para ellos. No vamos a preguntar quiénes son porque a lo mejor todos se ponen de pie. Ok, en un 63% porque el liderazgo no es adecuado. Y es cierto. A veces no tenemos la capacidad, la visión, la atención, y como líderes también nos equivocamos. ¿Amén? Pero cuando nos equivocamos también tenemos que tener la suficiente humildad de ¿qué? De reconocer nuestro error y también pedir ¿qué? Perdón. Cuando pedimos perdón no nos hacemos pequeños.
hacemos más grandes. Y el enemigo se debilita cuando abrimos nuestros brazos. Amén. Es en un 70% porque los miembros no son ¿qué? Amigables. Y esto puede ocurrir, ¿eh? Hay hermanos que parece que tragaron un limón a la mañana y se pusieron la foto y vinieron así. Sea usted cordial, salude a los demás, sea cordial. No, ahora, escúcheme bien, usted no vive de los saludos. ¿Ah? Usted no vive de los saludos. Ay, que no me saludó. No importa. Salude usted, hágalo. Esa es nuestra disposición. Porque los miembros no son amigables, puede ocurrir. En muchas iglesias anglosajonas las relaciones frías es mucho más notoria. Como son orientados, el anglosajón orientado al reloj, llegó el tiempo, se acabó el tiempo y se van. El latino, usted y yo somos diferentes. No importa si mañana tiene que levantarse temprano, pero si la conversación o la comida está buena, ¿qué? Se sigue quedando. Vaya usted a una playa. Los asiáticos y los hispanos, no sé si entiende el dicho, son de tiro largo. Llegan temprano y no se van hasta que tienen que alumbrarse porque se fue todas las luces. Mientras que el australiano viene, se baña y ¿qué? Y se va. Pero el hispano ¿qué? Y se queda, especialmente cuando va de visita, y se queda. Y uno tiene que decir, mi amor, las visitas ya se quieren ir. Y no hay caso. Ok, porque los miembros no son amigables o finalmente por problemas sin resolver. A veces hay problemas. Ahora, no podemos resolver un problema si no lo conocemos. ¿Amén? A veces nos damos cuenta del problema mucho tiempo después que los hermanos salieron y nosotros no nos dimos qué. Pastor Néstor y yo estamos en este punto. A veces nos damos cuenta, ¿cuándo? Cuando ya no hay nada más que hacer. Es como cuando usted entra a un túnel. Se llama caminos unilaterales. Cuando usted entra a un túnel, ¿qué le queda hacer? ¿Meter reversa? No, ya tiene que seguir y avanzar. Y a veces en decisiones ocurre lo mismo. Una congregación bíblica es una congregación cuidadosa de la comunión. Me encanta 1 de Pedro 3:8, dice, finalmente sed todos ¿de qué? De un mismo sentir. ¿Cómo? Léanlo usted mismo. ¿Cómo? Compasivos, ¿qué más? Amándoos, ¿qué? Fraternalmente. Amarse fraternalmente no es besitos y abracitos y qué lindo que te vi ahora. ¿Esas son qué? ¿Te acuerdas de una canción que había? Palabras, tan solo palabras. Parlare, solo parlare. Compasivos, amando fraternalmente, ¿qué más? Misericordiosos, ¿sabes qué es misericordia? Compasión en acción. Que si usted ve una necesidad de zapatos, usted está dispuesto a sacarse los suyos y dárselos ya, sin pensarlo. Compasivos, misericordiosos y algo más. Mira que es práctica la Escritura. ¿Cómo debemos ser? Amigables. ¿Y qué dice Proverbios 17:17? El que quiere amigos, ¿qué? Ha de mostrarse amigo. Y amigos es más cercano que un hermano. Qué interesante. Tercero, se me fue el tiempo. Hemos hablado en primer lugar, área, desafío de nuestra iglesia, ¿cuál es? Crecer, ¿qué? Numéricamente. Segundo lugar, convivir en armonía. En tercer lugar, colaborar, ¿en qué? En el ministerio. Es interesante, Hechos capítulo 4, verso 34. Mira lo que dice el verso 34, Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos, en la iglesia en Jerusalén, ¿qué cosa? Ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque todos los que tenían, poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según qué. Sus necesidades. Ahora, aquí encontramos, no es el principio acá de la administración de la iglesia. Esto ocurrió porque todos los judíos creían que el Mesías venía ya a reinar.
¿Y para qué tener casa si el Mesías iba a proveer todo? Pero el Mesías, ¿qué? No vino. A prueba de esto, Pablo tiene que levantar ofrendas para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Pero el principio es el cuidado mutuo, el compartir, el suplir necesidades. Mira el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Ahora, es interesante, toda iglesia incurre en gastos, tales como salarios, mantenimientos, materiales didácticos, instrumentos de música, sonidos, programas, multimedia, una radio, la net, seguros. Son gastos. ¿De dónde tienen que salir esos gastos? De la provisión generosa del pueblo del Señor. Ahora, cada miembro tiene la responsabilidad de contribuir como económicamente para el sostenimiento de la iglesia. El apóstol Pablo dice que cada cristiano debe, según haya prosperado, apartar una cantidad para el sostenimiento ¿de qué? De la iglesia. En esta serie, uno de los sermones va a ser el sermón del monto. No el sermón del monte, sino el sermón del monto. Escucho bien. Porque debemos aprender ¿a qué? A dar. Y entre paréntesis, en la vida de una iglesia hay dos momentos de solemnidad de adoración, que son, diría yo, 100% pura adoración. Cuando recordamos los elementos. Eso es adoración. Y cuando levantamos la ofrenda. Ahora, la ofrenda no es la forma que Dios tiene de mantener los gastos de una iglesia. Escúcheme bien. Dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda, es la forma que Dios tiene de levantar hombres y mujeres dignos de su nombre. El salmista David, en 1 de Crónicas, y lo vamos a estudiar, dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que voluntariamente demos cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido que de tu mano te damos, porque tuya, oh Jehová, es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando usted da para el Señor, usted está adorando al Señor. Y sabe que cuando damos y ofrendamos generosamente, proporcionalmente, de corazón, es cuando más nos asemejamos al Señor. Hay creyentes que son como una piedra, como un limón o como un panal de miel. No los explico porque ese es el sermón del monto. Ok. Tercero, tengo que terminar, se me fue el tiempo. Hemos dicho entonces que el compromiso de una iglesia es crecer numéricamente, convivir en armonía, colaborar en el ministerio, esto es económicamente, ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es que dar que recibir, y así dicen los boxeadores, y finalmente comprometerse con misiones. Gracias al Señor, próximo domingo vamos a tener la visita de un hermano que está tomando una decisión, yo diría que muy, muy de fe. Ir a un país como Uganda o Ruanda. Uganda, sector del África, sectores muy de trasfondos satánicos, a predicar el Evangelio en un idioma que no es su idioma, porque del inglés él tiene que partir a diferentes lenguas. Pero la iglesia debe ¿qué? Apoyar. Comprometernos ¿con qué? Con misiones. Había entonces, Hechos 13, la iglesia de que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas, ¿qué más? Maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo que apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Y al despedirse, se identificaron ¿qué? Con ellos. La obra del Señor debe ser una obra misionera.
Yo sé, hay personas que me han dicho, pastor, primero adentro y luego afuera. Estoy de acuerdo. Primero hay que suplir adentro y luego afuera. Pero a veces queremos suplir tanto adentro que nos descuidamos afuera. Cuando como iglesia no cumplimos ¿con qué? Con los propósitos de Dios. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y esta oportunidad que nos das, Señor, de poder celebrar tu presencia en medio nuestro, Señor, y escuchar algunas exhortaciones sobre la parte práctica que debemos cumplir como iglesia. Estos propósitos que nos has dado de convivir, de crecer numéricamente, convivir en armonía, colaborar en el ministerio y comprometerse con misiones. Ayúdanos a marcar esa diferencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.